Lost in Translation es considerada la obra maestra de Sofía Coppola y es la película que le brindó el Oscar a Mejor Guión Original, siendo hasta el día de hoy la favorita de muchos. En esta se nos cuenta la historia de Bob Harris, un actor que ha pasado sus años de gloria y que se encuentra en Tokio para promocionar un whisky. En la ciudad se enfrenta al insomnio y a una crisis de la mediana edad. También conocemos a Charlotte, una joven graduada en filosofía que acompaña a su esposo fotógrafo a Japón. Mientras él trabaja, ella se queda sola, ya sea encerrada en el hotel o vagando por una ciudad que no comprende, atravesando una crisis existencial y sintiéndose perdida ante su futuro. A lo largo de la película, ambos personajes, que parecen tan distintos a primera vista, descubren que son los únicos capaces de comprenderse mutuamente, formando así una conexión que les da consuelo en medio de su vacío. Esta es la película más personal de Coppola, ya que no solo relata sus propias vivencias trabajando en Japón durante su juventud, sino que la escribió mientras atravesaba los últimos meses de su matrimonio con el director Spike Jonze. Esta es la razón por la que siempre suele compararse esta película con Her, ya que ambas muestran la perspectiva de cada uno respecto al divorcio. Sin embargo, considero que hay una película con la que comparte mucho más en común. Drive My Car, dirigida por Ryusuke Hamaguchi, es una película japonesa ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional y está basada en un relato del libro Hombres sin Mujeres de Haruki Murakami. En esta, seguimos la historia de Yusuke Kafuku, un actor y director de teatro que tras la muerte de su esposa Oto, es contratado para dirigir una producción multilingüe de la obra Tío Vania en Hiroshima. Durante la producción, él entabla una amistad con su chofer, Misaki, una joven que también debe lidiar con la muerte de su madre. Ambas películas utilizan el lenguaje como un simbolismo para representar la conexión entre las personas. En Lost in Translation se utiliza para representar la forma en que se sienten sus protagonistas. A pesar de estar rodeados de gente, ellos se sienten solos, están rodeados de conversaciones que no entienden, llamadas telefónicas vacías y no logran comunicar su soledad. El lenguaje representa así una barrera que aísla a los personajes y a su entorno. No es hasta que ellos se conocen que son capaces de mantener una conversación normal y sin malentendidos por primera vez en la ciudad. El título, Perdidos en la traducción, también puede representar cómo, al igual que hay palabras o ideas que se pierden en una traducción, también hay sentimientos o emociones que se pierden al conversar con tus seres queridos y que no pueden expresarse con palabras. Por su parte, Drive My Car utiliza el lenguaje de una forma casi opuesta a Lost in Translation, donde el lenguaje no es una barrera que impide la conexión entre las personas. En esta, cada actor habla un idioma diferente, desde mandarín, alemán, incluso el lenguaje de señas coreano. Lo que dicen no es tan importante, sino el cómo lo dicen, y exige un esfuerzo del espectador para comprender a los personajes más allá de las palabras. Hay varios ejemplos en la película, donde personas que no hablan el mismo idioma llegan a conectar de una manera profunda. Esto lo podemos notar en el paralelismo que se da entre el matrimonio de Yusuke con Oto y el de la actriz Yuna con el director Jun-soo. Yusuke y Oto perdieron a una hija años atrás, y desde entonces Oto le había estado siendo infiel con hombres más jóvenes. Aunque este sabía la verdad, jamás la confrontó por temor a perderla, por lo que ambos se guardaron el secreto y se fueron distanciando poco a poco hasta que ella murió. Esta es una herida con la que Yusuke tiene que cargar al no haber podido comprender realmente a su esposa. Por otro lado, Jun-soo comenta haberse enamorado a primera vista de Yuna, y este aprendió el lenguaje de señas para comprenderla mejor, pero ya la amaba antes de eso. Ellos también enfrentaron la pérdida de un hijo, pero mantienen una buena comunicación. Incluso Yuna, siendo muda, guarda menos secretos que Oto. Con esto, la película deja en claro que la soledad y la incomunicación no dependen del idioma, sino de la capacidad de las personas para abrirse emocionalmente. Durante la presentación de la obra, se utilizan subtítulos en el escenario, permitiendo así entender a todos los personajes, poniéndolos al mismo nivel, cosa que no pasa en Lost in Translation, en donde los diálogos en japonés se vuelven un ruido de fondo incomprensible, siendo este uno de los aspectos más controversiales y que fueron más cuestionados de la película en su lanzamiento. Verán, la película no busca profundizar en la cultura japonesa ni en el significado de sus tradiciones, lo que no es malo en sí, ya que Japón queda como un telón de fondo para representar el aislamiento de los personajes. Pero debido a su necesidad de mostrar el entorno como algo exótico y desconcertante, termina representando a los japoneses como excéntricos y hasta cierto punto deshumanizándolos, cayendo así en el orientalismo. Esto con el fin de mantener la alienación de los protagonistas con el entorno. Como ejemplo tenemos la escena en que Bob, a pesar de que se encuentra en un hotel de 5 estrellas para extranjeros, tiene que agacharse para tomar una ducha porque, claro, todos los japoneses son pequeños, ¿no? Esto llevó a que tuviera un estreno muy limitado en Japón y fuera duramente criticada en el país, y muchos señalan que la mayor parte del humor
recae en las diferencias culturales con Japón, en su dificultad para pronunciar bien el inglés y que se los dejaba en ridículo en la mayoría de ocasiones. Y muchos mencionan escenas como la grabación del comercial o cuando a Bob lo visita una trabajadora sexual como ejemplos. También se habla de la poca profundización en los personajes japoneses, ya que prácticamente todos son extras y su diálogo funciona como un mero ruido de fondo. Son tratados como un colectivo y no como individuos, además de que nunca vemos su punto de vista ante los malentendidos. Si lo hiciéramos, podríamos ver que también Bob y Charlotte pueden quedar en ridículo en un par de ocasiones, pero no es así. En su libro Lost in Translation, Orientalismo, Cine y Significante Enigmático, la autora Homai King describe cómo mientras Bob llega a ser irrespetuoso con el Japón moderno, Charlotte sí intenta adaptarse, e incluso admira las tradiciones antiguas del país. King también recalca que parte del problema es que no queda en claro si la percepción sesgada es intencional para representar la apatía de los personajes o si este es el resultado de la ignorancia de la directora. Tanto fue el enojo que incluso se realizó una campaña en contra de la película para que no ganara los Óscares, aunque esta no tuvo ningún efecto. En contraste, en Drive My Car no existe una barrera entre los personajes de diferentes culturas, ya que todos son presentados como individuos con sus propias vivencias que pueden llegar a ser universales. Esto se refleja incluso en la obra que están representando, que es Tío Vanya de Anton Chekhov. Esta es una obra escrita por un hombre ruso hace más de 100 años, pero que logra representar tan a la perfección las emociones del protagonista que éste se ve incapaz de actuar en ella, por el dolor que le causa recordar la traición de su esposa. Y ese es otro aspecto que podría considerarse problemático en Lost in Translation, y es el tema de la romantización de la infidelidad, algo de lo que se ha estado hablando mucho recientemente. En la película, poco a poco los personajes van desarrollando una conexión cada vez más profunda, rozando así lo romántico, y la película lo pone como algo hermoso a pesar de que ambos están casados, y en ningún momento estos se cuestionan si lo que hacen está bien o no, nunca se ponen a pensar en sus parejas. Y sí, podríamos debatir si su relación de verdad cuenta como una infidelidad o si se queda como algo platónico. Incluso la directora ha mencionado que si bien son más que amigos, no llegan a ser un romance. Lo que no se puede debatir es que Bob sí le fue infiel a su esposa con la cantante del bar. Al principio yo pensé que Charlotte estaría decepcionada y molesta con él por haber traicionado a su esposa y que veía reflejado en él el futuro de su matrimonio si las cosas no llegaban a cambiar. Pero este en realidad no es el caso. Pues al parecer ella estaba molesta porque ella misma se sintió engañada por Bob. Parece tener celos, incluso diciéndole que la cantante parece más de su edad. Mientras que a Bob parece no importarle en ningún momento el haber engañado a su esposa. La película tampoco te afirma que ellos sean buenas personas necesariamente, pero al no hacer ningún comentario al respecto, terminan normalizando esta conducta. Para explicar mejor el verdadero problema que yo veo en la relación entre Bob y Charlotte, quisiera hacer una breve comparación con otra película en la que se le pueden hacer bastantes paralelismos al protagonista. En Anomalisa vemos la historia de Michael, un hombre que también viaja a otra ciudad por trabajo y que también se siente aislado de todo el mundo, ya que percibe a las personas como iguales, con una misma voz y con un mismo rostro. Así es hasta que conoce a Lisa, una mujer que también es más joven y quien es la única que destaca de los demás. Michael la ve como la solución de sus problemas y con quien tiene una pequeña aventura. Pero aquí la infidelidad no se romantiza, pues se deja muy en claro que Michael no es el bueno de la historia y que es un egoísta al no importarle para nada lastimar a su esposa e hijos. Rápidamente entendemos que la relación nunca iba a funcionar y que no era más que una fantasía idealista por parte de Michael. Y es que no puede llegar alguien y mágicamente devolverte la alegría o arreglar tus problemas, pues no hay nadie tan perfecto, y mientras Michael no cambie su mentalidad, seguirá aislado de las personas. Si lo pensamos bien, es lo mismo que pasa en Lost in Translation. La relación se siente como un escape que no deja de ser un consuelo temporal, ya que la felicidad empieza y termina en Tokio. Cuando vuelvan van a seguir siendo infelices. Aunque la película hable del entendimiento mutuo, sigue habiendo poca comunicación entre los personajes con sus respectivas parejas. Pues estos no hacen mucho por resolver su situación, solo se ahogan en su miseria hasta que el destino los junta con alguien que sí los comprende. En parte esto no sería algo malo, ya que la película habla de esas pequeñas amistades fugaces que te llegan y te cambian la vida,
y que parte del mensaje de la película es que siempre habrá alguien que te entienda y te consuele, con quien no te sentirás solo. Pero en la vida real no podemos depender tanto de que el destino te junte con esa persona y que solucione tus problemas. Y así como se deshumaniza a los japoneses al no entender su punto de vista, pasa lo mismo con los esposos, quienes sí demuestran amar en todo el momento a sus parejas. Su único problema es que no comprenden del todo su soledad, pero tampoco es que estos intenten mucho comunicar lo que digamos. En Drive My Car sí vemos las consecuencias de la infidelidad y cómo ha afectado profundamente a Yusuke. Este sí sabía del engaño de su esposa, pero la amaba demasiado y por temor a perderla jamás la confrontó. Esta falta de comunicación provocó un distanciamiento en la pareja, lo que se manifestaba en las horas que él pasaba conduciendo sin rumbo solo para huir de la confrontación. Esto lo hizo incluso el día en que ella murió, y si él no hubiera temido a enfrentar la verdad, quizás hubiera logrado salvarla. Tampoco se demoniza a Otto y se muestra que ella era alguien compleja, que amaba profundamente a su esposo, pero que aún así le era infiel fácilmente. Se nos muestra que jamás llegaremos a comprender por completo a las personas, pero que aún así vale la pena el intentar conectar con ellas, y para esto nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos y lo que sentimos. La película te anima a tomar la iniciativa, porque llegará el día en que ya no volveremos a verlas, y lo que callamos dolerá tanto o más que las peleas que tuvimos en su momento. それを見ないふりをし続けた。自分自身に耳を傾けなかった。だから僕は音を失ってしまった。あったら怒鳴りつけたい。責め立てたい。僕に嘘をつき続けたことを謝りたい。もう一度だけ話がしたい。音に会いたい。でももう遅い。La relación de Yusuke con Misaki jamás es romántica, sino que se vuelve un vínculo entre padre e hija. Esta no sirve como un escape de su realidad, sino que ambos curan sus heridas mutuamente. Por eso su separación al final no es triste, ya que no son dependientes el uno del otro, pues ya han sanado y tienen una nueva mentalidad con la que enfrentarse a la vida. Con esto tampoco quiero decir que Lost in Translation sea una mala película o que Drive My Car sea mejor necesariamente. Ambas tienen enfoques muy diferentes y Coppola hace un gran trabajo con la dirección para representar el aislamiento de los personajes, pero sí considero que Drive My Car tiene un mensaje mucho más potente. Pero ¿tú qué opinas? ¿La representación de Japón es un error genuino de la película o se puede dejar pasar ya que su uso es meramente simbólico? Y también, ¿cuál de estas dos películas prefieres o si conoces otra que trate temas similares? Estoy interesada en leer sus opiniones y muchas gracias por escucharme.